El comunicador crepitó con electricidad estática mientras Jake Morrison observaba las coordenadas que parpadeaban en su pantalla. La nave extraterrestre había aparecido de la nada, emergiendo del espacio vacío como un fantasma plateado contra las estrellas. Sus sistemas de armas estaban cargados, pero algo en los patrones de vuelo de la nave alienígena le decía que no venía en son de guerra. La voz que atravesó el canal de comunicaciones era suave, casi musical, pero llevaba un peso que hizo que Jake sintiera un escalofrío recorrer su espina. Hablaba en un español perfecto, lo cual era imposible. Los primeros contactos con especies alienígenas habían sido establecidos apenas 3 meses atrás, y ninguna de ellas había demostrado conocimiento de idiomas terrestres. Jake había sido enviado en una misión de exploración rutinaria hacia el sector Omega, donde las lecturas de energía habían mostrado anomalías extrañas. Como piloto de la flota terrestre, había visto su cuota de situaciones peligrosas, pero nada lo había preparado para esto. La nave alienígena era hermosa de una manera que desafiaba la descripción, con líneas que fluían como agua líquida y una superficie que parecía cambiar de color según el ángulo de observación. La piloto alienígena se materializó en su pantalla principal, y Jake sintió que su mundo se detenía. Ella era humanoide, con características que resultaban familiares y extrañas al mismo tiempo. Su piel tenía un tono azulado pálido que parecía brillar con luz propia. Llevaba lo que parecía ser un uniforme militar, pero estaba hecho de un material que cambiaba constantemente entre diferentes tonos de plata y azul. Cuando ella habló, sus labios se movían perfectamente sincronizados con las palabras en español que llegaban a través del comunicador. Jake se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La alienígena lo observó durante largos segundos, antes de inclinar ligeramente la cabeza. Sus movimientos eran gráciles, como si estuviera flotando en lugar de estar de pie. Jake notó que detrás de ella, el interior de su nave era visible, lleno de tecnología que pulsaba con una luz suave y orgánica. Jake activó su propio comunicador, su voz sonando más ronca de lo que había pretendido. Respondió en español, preguntándole quién era y qué quería. La respuesta de ella lo dejó sin palabras. Le dijo que había estado observando las transmisiones terrestres durante años, aprendiendo no solo los idiomas, sino también las costumbres y culturas humanas. La alienígena reveló que su nombre era algo que los humanos no podrían pronunciar, pero que él podía llamarla Sara. Su especie había estado monitoreando a la humanidad desde la distancia, esperando el momento adecuado para hacer contacto. Pero algo había cambiado en sus planes cuando ella comenzó a observar específicamente las misiones de Jake. Sara explicó que su cultura tenía tradiciones muy específicas sobre el cortejo y el matrimonio. Cuando una hembra de su especie elegía a un compañero, era una decisión irrevocable que debía ser honrada por ambas partes. Jake sintió un nudo en su estómago cuando se dio cuenta hacia dónde se dirigía esta conversación. Con una sonrisa que era a la vez tierna y determinada, Sara pronunció las palabras que cambiarían para siempre la vida de Jake. Le dijo que lo había elegido como su compañero después de observar su valor, su inteligencia y su compasión durante múltiples misiones. Según las leyes de su pueblo, esta elección creaba un vínculo que no podía ser roto, ya que trató de protestar explicando que los humanos no funcionaban de esa manera, que el matrimonio requería consentimiento mutuo y tiempo para conocerse. Pero Sara simplemente sonrió más ampliamente, sus ojos brillando con una determinación que hizo que Jake sintiera que estaba viendo directamente al núcleo de una estrella. El comunicador se llenó de silencio mientras Jake procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su misión había cambiado completamente en el espacio de unos pocos minutos. Jake Morrison se encontraba navegando por aguas completamente desconocidas. La nave alienígena de Sara había comenzado a moverse en formación con la suya, manteniéndose a una distancia respetuosa pero claramente indicando su intención de acompañar. Cada pocos minutos, ella aparecía en su pantalla de comunicaciones, compartiendo información sobre su cultura y preguntándole sobre la suya con una curiosidad genuina, que resultaba tanto encantadora como desconcertante. Sara le explicó que su especie, conocida como los Valeks, había evolucionado en un sistema de 3 soles, donde la vida había florecido en condiciones que la mayoría de las especies considerarían imposibles.
Su tecnología se basaba en la manipulación de campos de energía que ella comparó poéticamente con tejer luz como si fuera seda. Jake encontró estas descripciones fascinantes, pero no podía escapar del hecho de que estaba esencialmente comprometido con alguien que había conocido hace menos de una hora. Durante las siguientes horas, Jake aprendió que los Baelix tenían una sociedad matriarcal donde las mujeres tomaban todas las decisiones importantes. Una vez que una mujer Baelix elegía a alguien, toda su familia y clan respaldaban esa decisión sin cuestionarla. El concepto de divorcio o separación simplemente no existía en su cultura, lo cual explicaba por qué Sarah parecía tan confiada sobre el futuro de su relación. Jake intentó explicarle las costumbres humanas del cortejo, las citas y el proceso gradual de conocerse antes del matrimonio. Sarah escuchó con atención, haciendo preguntas perspicaces sobre por qué los humanos necesitaban tanto tiempo para tomar decisiones que ella consideraba obvias. Cuando Jake mencionó el concepto de amor romántico, los ojos de Sarah se iluminaron con una comprensión que lo sorprendió. Sarah le explicó que su elección no había sido impulsiva. Durante los últimos 2 años terrestres, ella había estado monitoreando las comunicaciones de la flota terrestre, prestando especial atención a las misiones de Jake. Había observado cómo él había rescatado a colonos atrapados en una estación espacial que se desintegraba, cómo había negociado la paz entre 2 facciones mineras en conflicto, y cómo siempre priorizaba la seguridad de su tripulación sobre su propia gloria. La revelación de que había sido observado durante tanto tiempo hizo que Jake se sintiera vulnerable de una manera que no había experimentado antes. Cada decisión que había tomado, cada momento de valor o compasión, había sido catalogado y evaluado por alguien que ahora afirmaba amarlo. Era halagador y aterrador al mismo tiempo. Sarah comenzó a compartir historias de su propia vida, describiendo una juventud pasada entrenándose en las artes diplomáticas y militares. Era una exploradora por naturaleza. Siempre había sentido la atracción de lo desconocido. Su asignación para estudiar a la humanidad había sido el cumplimiento de un sueño largamente acariciado. Jake se encontró genuinamente interesado en sus experiencias, olvidando temporalmente la extraña situación en la que se encontraba. La conversación fue interrumpida cuando los sensores de Jake detectaron una flota de naves aproximándose rápidamente. Las señales de identificación marcaron las naves como pertenecientes a los Krotak, una especie agresiva que había tenido varios conflictos con colonias humanas en los últimos meses. Jake se preparó para el combate, pero Sarah ya había tomado acción. La nave de Sarah se transformó ante los ojos de Jake, sus líneas suaves endureciéndose en configuración de batalla, mientras armas que él no sabía que existían emergían de su casco. La tecnología Baelix era claramente superior a cualquier cosa que Jake había visto antes. En cuestión de minutos, Sarah había desactivado la flota Krotak sin destruir una sola nave, usando algún tipo de pulso electromagnético que dejó a los atacantes a la deriva, pero vivos. Jake se encontró observando a Sarah con una nueva admiración. Su manejo de la situación había sido eficiente, decisivo y sorprendentemente compasivo. Ella había protegido tanto la vida humana como la alienígena, mostrando exactamente el tipo de valores que Jake respetaba. Por primera vez desde que ella había aparecido, comenzó a preguntarse si tal vez no sería tan terrible estar vinculado a alguien como ella. Sarah sonrió cuando vio la expresión en el rostro de Jake, como si pudiera leer sus pensamientos. Le dijo que proteger a aquellos que amaba era la responsabilidad más sagrada de cualquier Baelix y que ahora él estaba incluido en esa categoría. The communication channel crackled with renewed energy as Jake watched the disabled Krotak fleet drift helplessly in space. Sarah's display of both power and restraint had left him speechless. Her technology was generations ahead of anything humanity possessed, yet she had chosen to use it defensively rather than aggressively. The implications of having such an ally were staggering, but Jake couldn't shake the feeling that he was being swept along by forces beyond his control. Sarah's voice came through the communicator again, this time with a gentleness that contrasted sharply with the deadly efficiency she had just demonstrated. She asked if he was injured or if his ship had sustained damage during the brief encounter. The concern in her tone was genuine, and Jake found himself touched by her consideration for his well-being.
Jake assured her that both he and his ship were fine, then found himself asking about Belix military doctrine. How had her people become so advanced while maintaining what appeared to be a strong ethical code? Sarah's explanation painted a picture of a civilization that had learned through bitter experience that true strength came from protecting rather than conquering. Her people had once been as aggressive as the Crotak, but a catastrophic war in their distant past had taught them the value of restraint and wisdom. As they resumed their course, Jake noticed that other human ships were beginning to appear on his sensors. Word of the alien encounter had apparently reached Terran Fleet Command, and they were sending reinforcements. Jake felt a moment of panic as he realized he would soon have to explain his situation to his superiors. Do you tell your commanding officers that you've accidentally become engaged to an alien diplomat? Sarah seemed to sense his anxiety and offered a solution that was both practical and surprising. She suggested they travel to the nearest Federation station together, where she could formally introduce herself to human authorities and explain the cultural significance of their bond. She emphasized that she had no intention of forcing him into anything he didn't want, but that according to her people's laws, the choice had already been made and honored. The next few hours were filled with increasingly complex conversations about interspecies relations, cultural exchange, and the practical challenges of a relationship between beings from entirely different worlds. Jake learned that Sarah could breathe human standard atmosphere and eat many human foods, though she required certain mineral supplements that her body couldn't produce naturally. She, in turn, was fascinated by human concepts of privacy, individual freedom, and the messy democracy that governed their society. When the Federation ships finally caught up to them, Jake found himself in the surreal position of introducing his fiancée to Admiral Patricia Wells, his commanding officer. The Admiral's initial skepticism quickly gave way to professional interest as Sarah demonstrated her linguistic abilities by flawlessly speaking English, Mandarin, Arabic, and Russian in rapid succession. Her ship's peaceful posture and the disabled Crotak fleet floating nearby served as additional evidence of her intensities and capabilities. Admiral Wells requested a private conference with Jake while Sarah remained in communication range. The Admiral's questions were direct and practical. Did Jake understand what he was getting into? Had he been coerced in any way? Was he prepared for the diplomatic implications of a human-alien marriage? Jake answered as honestly as he could, admitting his confusion while acknowledging his growing respect for Sarah as an individual. The Admiral's final question caught Jake off guard. She asked if he was attracted to Sarah, not just as a diplomatic curiosity, but as a person. Jake found himself thinking about Sarah's intelligence, her compassion in dealing with the Crotak, her obvious strength and capability, and the genuine warmth in her unusual eyes. To his surprise, his answer was yes. He was attracted to her, despite the impossibility of their situation. Sarah's response when communications resumed was to invite Jake aboard her ship for what she called a formal courtship meal. According to Baeli's tradition, sharing food was an important bonding ritual that would help them understand each other better. Jake looked at his instruments at the Federation ships waiting nearby and at the endless stars surrounding them all. Taking a deep breath, Jake activated his docking controls and maneuvered his ship toward the graceful alien vessel. Whatever happened next, he was committed to seeing this through. As his ship's airlock sealed against Sarah's hull, Jake Morrison stepped across the threshold into a future he could never have imagined. Jake sintió que sus rodillas temblaban ligeramente mientras caminaba por el pasillo de conexión entre su nave y la de Sarah. El aire que llenaba sus pulmones tenía un aroma ligeramente floral, como si hubiera sido filtrado a través de un jardín que nunca había visto. Las paredes del túnel de conexión parecían estar hechas del mismo material líquido que había observado en el exterior de la nave de Sarah, pero ahora podía ver que estaba lleno de patrones de luz que pulsaban suavemente, como si la nave misma estuviera viva. Cuando la escotilla se abrió ante él, Jake se encontró en un espacio que desafiaba toda lógica de diseño de naves espaciales que conocía. El interior era amplio y orgánico, con superficies curvas que fluían una hacia la otra sin ángulos marcados. La iluminación parecía emanar de las paredes mismas, creando una atmósfera cálida y acogedora que inmediatamente puso a Jake más a gusto de lo que había esperado.
Sara lo esperaba en lo que obviamente era un área de recepción, pero había cambiado su uniforme militar por algo que parecía más ceremonial. La prenda era del mismo material cambiante, pero ahora mostraba patrones intrincados que recordaban a Jake las constelaciones que había visto durante sus misiones de exploración. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y expectación que la hacía parecer sorprendentemente vulnerable. Jake se dio cuenta de que Sara era ligeramente más alta que él, algo que no había sido obvio durante sus comunicaciones por video. Se movía con una gracia natural que parecía casi como si estuviera bailando. Y cuando habló para darle la bienvenida, su voz tenía una calidad musical que las comunicaciones no habían transmitido completamente. Sara le explicó que habían llegado al equivalente Baileys de un comedor formal, aunque el espacio podía reconfigurarse para múltiples propósitos según fuera necesario. Jake observó fascinado mientras la habitación literalmente se transformaba a su alrededor, con superficies que se elevaban del suelo para formar asientos, y una mesa que emergía del centro de la habitación como si hubiera estado esperando ser llamada a la existencia. La mesa se llenó con lo que Sara describió como una selección de alimentos tanto Baelix como humanos. Jake reconoció algunas frutas terrestres, pero había otras que brillaban con colores que no había visto nunca en comida. Sara le explicó que su nave había estado recolectando y analizando alimentos humanos durante meses, perfeccionando métodos para prepararlos según los estándares Baelix de sabor y nutrición. Mientras comían, Jake se encontró relajándose gradualmente en la presencia de Sara. Su conversación fluyó desde temas ligeros como sus comidas favoritas hasta discusiones más profundas sobre filosofía y objetivos. Jake descubrió que Sara tenía un sentido del humor sorprendentemente compatible con el suyo, y que sus perspectivas sobre la exploración espacial y el contacto entre especies eran notablemente similares a las suyas. Sara le contó historias de su mundo natal, describiendo ciudades que crecían como árboles gigantes y océanos que brillaban con bioluminiscencia natural. Su descripción de la sociedad Baelix reveló una cultura compleja que valoraba tanto la armonía como el logro individual. Jake se encontró genuinamente interesado en aprender más, olvidando temporalmente las circunstancias extrañas de su encuentro. Cuando Jake preguntó por qué exactamente lo había elegido a él entre todos los humanos que había observado, Sara se puso seria. Le explicó que los Baelix creían que la compatibilidad verdadera se revelaba a través de las acciones bajo presión. Durante sus 2 años de observación, había catalogado no solo sus decisiones heroicas, sino también sus momentos de duda, sus errores y cómo había aprendido de ellos. Sara reveló que había estado presente, invisible, durante el incidente en la estación minera donde Jake había arriesgado su vida para salvar a trabajadores atrapados. Su nave había estado monitoreando la situación, lista para intervenir si fuera necesario. Pero Jake había manejado la crisis con exactamente el tipo de valentía inteligente que su cultura valoraba en un compañero potencial. Jake sintió una mezcla de admiración y ligera indignación al saber que había estado siendo probado sin saberlo. Pero cuando miró a los ojos de Sara, vio no manipulación, sino un respeto genuino por quien él era como persona. Su elección no había sido caprichosa, había sido calculada pero basada en observación real de su carácter. Sara entonces preguntó sobre la familia de Jake, sus esperanzas para el futuro, y qué pensaba sobre la posibilidad de pasar tiempo tanto en la Tierra como en mundos Baelix. Sus preguntas eran directas, pero consideradas, y Jake se dio cuenta de que ella estaba tratando de entender no solo quién era él, sino cómo podrían construir una vida juntos que respetara ambas culturas. Cuando Jake mencionó su preocupación sobre las diferencias biológicas entre sus especies, Sara sonrió con lo que parecía ser alivio genuino. Le explicó que los Baelix y los humanos eran mucho más compatibles de lo que él podría haber imaginado, tanto genética como biológicamente. Su especie había evolucionado de ancestros que compartían sorprendentes similitudes con los primates terrestres, aunque en un ambiente muy diferente. La conversación se volvió más personal, mientras la comida continuaba. Jake descubrió que Sara había perdido a sus padres en un accidente de exploración cuando era joven, lo que había alimentado su propia pasión por descubrir nuevos mundos. Su dedicación a la diplomacia había surgido de un deseo de asegurar que los errores del pasado de su especie no se repitieran con nuevas culturas que encontraran. Jake se encontró compartiendo sus propias experiencias,
hablando de su infancia en una colonia fronteriza y cómo la muerte de su hermano menor en un ataque pirata había moldeado su determinación de proteger a otros. Sarah escuchó con una atención que Jake rara vez había experimentado, haciendo preguntas reflexivas que demostraban que realmente estaba procesando y valorando lo que él decía. Cuando la comida terminó, Sarah le preguntó si le gustaría ver más de su nave. Jake aceptó, y durante la siguiente hora ella le mostró tecnologías que expandieron su comprensión de lo que era posible. Los jardines hidropónicos que proporcionaban tanto alimento como aire puro, los sistemas de navegación que podían calcular rutas a través de múltiples dimensiones, y las instalaciones médicas que parecían más arte que ciencia. Al final del tour, mientras se encontraban en la sala de observación de Sarah mirando las estrellas, Jake se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado completamente. Ya no se sentía como un prisionero de circunstancias extrañas, sino como alguien que había sido presentado a posibilidades que nunca había considerado. Sarah se volvió hacia él con una expresión que combinaba esperanza y determinación. Le dijo que entendía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido, pero que esperaba que ahora pudiera ver que su elección había sido hecha con conocimiento y cuidado genuinos. Jake la miró a los ojos y se dio cuenta de que por primera vez desde que ella había aparecido, estaba comenzando a creer que tal vez este extraño giro del destino podría resultar en algo maravilloso. Los días siguientes a bordo de la estación Federation Starbase Delta se convirtieron en un torbellino de reuniones diplomáticas, evaluaciones médicas y sesiones de orientación cultural que dejaron a Jake sintiéndose como si estuviera viviendo en algún tipo de sueño surrealista. Sarah había sido asignada a habitaciones temporales en la sección diplomática de la estación, mientras Jake mantenía su alojamiento en los cuarteles de oficiales, pero pasaban la mayor parte de sus horas despiertas juntos, navegando por los protocolos complejos que rodeaban el primer matrimonio interespecie documentado en la historia humana. El Dr. Mitchell Barnes, el xenobiólogo principal de la estación, había pasado horas examinando tanto a Jake como a Sarah, documentando meticulosamente las compatibilidades biológicas que Sarah había mencionado. Sus hallazgos habían sorprendido a todo el personal científico de la estación. Las similitudes genéticas entre humanos y Bylix eran mucho más profundas de lo que nadie había anticipado, sugiriendo posiblemente ancestros comunes en el pasado distante o una convergencia evolutiva notable. Sarah había demostrado una paciencia extraordinaria con el proceso de evaluación, respondiendo preguntas personales y sometiéndose a exámenes que habrían hecho que la mayoría de las personas se sintieran invasivas. Jake admiraba su compostura mientras explicaba repetidamente las costumbres matrimoniales Bylix a diplomáticos humanos que luchaban por comprender un sistema cultural donde una persona podía tomar una decisión vinculante para ambas partes en una relación. Durante sus sesiones de orientación cultural con la especialista en relaciones interespecie doctora Linda Foster, Jake aprendió más sobre las implicaciones prácticas de estar casado con una Bylix. Sarah tendría derecho a ciudadanía humana automática, pero él también recibiría estatus equivalente en territorio Bylix. Sus hijos, si decidían tenerlos, serían considerados ciudadanos plenos de ambas culturas con todos los derechos y responsabilidades que eso implicaba. La parte más desafiante del proceso había sido las comunicaciones con Earth Command y el Consejo Bylix. Los líderes de ambas especies habían expresado una mezcla de fascinación científica, preocupación política y curiosidad genuina sobre las implicaciones de esta unión para las relaciones futuras entre sus civilizaciones. Jake se había encontrado en la posición inusual de ser tanto un individuo privado tratando de navegar por una relación nueva como un representante involuntario de toda la humanidad. Sarah había manejado la presión política con una elegancia que Jake envidiaba. Durante una videoconferencia particularmente tensa con el Alto Consejo Bylix, ella había defendido su elección con argumentos que combinaban lógica cultural, compatibilidad personal y beneficio mutuo para ambas especies. Sus superiores habían parecido satisfechos con sus explicaciones, aunque Jake sospechaba que había subtextos en su conversación que su traductor no había captado. Las noches en la estación se habían convertido en los momentos más valiosos para ambos. Después de días llenos de reuniones oficiales y protocolos diplomáticos, se encontraban en la cubierta de observación de la estación,
o en los jardines hidropónicos, hablando sobre sus esperanzas, miedos y sueños para el futuro. Jake había descubierto que Sarah tenía una fascinación particular por la música humana, especialmente el jazz y la música clásica, mientras que ella le había introducido a formas de arte Baelix que involucraban manipular campos de luz para crear narrativas visuales complejas. Durante una de estas conversaciones nocturnas, Sarah había admitido que estaba nerviosa sobre conocer a la familia de Jake en la Tierra. A pesar de toda su investigación sobre la cultura humana, la idea de interactuar con sus futuros suegros en un entorno informal la hacía sentir vulnerable de una manera que las negociaciones diplomáticas nunca habían logrado. Jake había encontrado esta admisión enormemente tranquilizadora, confirmando que debajo de su competencia profesional, Sarah era tan humana en sus inseguridades como cualquier persona que hubiera conocido. Jake había comenzado a estudiar intensivamente la cultura y el idioma Baelix utilizando materiales educativos que Sarah había traído de su mundo natal. El idioma era melódico y complejo, con matices que dependían tanto del tono como de las palabras específicas utilizadas. Sarah había sido una maestra paciente, corrigiendo su pronunciación con gentileza y explicando las sutilezas culturales que daban significado a diferentes frases. La decisión de proceder oficialmente con la ceremonia matrimonial había llegado después de una semana de deliberaciones. Tanto los gobiernos humano como Baelix habían acordado reconocer la unión, viendo el valor diplomático y simbólico de apoyar públicamente esta nueva forma de cooperación. La ceremonia combinaría tradiciones de ambas culturas, teniendo lugar tanto en la Estación Federación como, mediante enlace de video, en el mundo natal de Sarah. Jake había invitado a sus padres, su hermana mayor Patricia, y varios amigos cercanos a viajar a la estación para la ceremonia. Su familia había expresado una mezcla de preocupación, excitement y curiosidad sobre su elección de pareja extraterrestre. Su madre había sido particularmente directa en sus preguntas sobre las intenciones de Sarah y la viabilidad práctica de su relación, mientras que su padre había parecido principalmente fascinado por las implicaciones tecnológicas de su unión. Sarah había estado igualmente nerviosa sobre conocer a la familia de Jake, pero había impresionado a todos con su sinceridad y su obvio afecto por su hijo. Sus respuestas a las preguntas difíciles habían sido directas y consideradas. Y para el final de su primera cena juntos, Jake había visto que su familia estaba genuinamente calentándose hacia ella como persona, no solo tolerándola como una curiosidad alienígena. La noche antes de la ceremonia, mientras Jake se encontraba en sus cuarteles revisando los votos que había escrito, recibió un mensaje de Sarah pidiéndole que se reuniera con ella en la cubierta de observación. Cuando llegó, la encontró de pie ante el gran ventanal mirando hacia las estrellas, llevando una versión ceremonial del vestido Baelix que había visto brevemente en su nave. Sarah se volvió cuando lo escuchó acercarse, y Jake vio que había estado llorando lágrimas que brillaban con un tinte azulado en la luz artificial de la estación. Le explicó que había estado pensando en sus padres, y en cuánto le habría gustado que estuvieran allí para conocer a Jake. Había crecido imaginando el día de su boda, pero nunca había anticipado que sería tan diferente de lo que su cultura tradicional habría dictado. Jake le tomó las manos, notando por primera vez que sus palmas eran ligeramente más cálidas que las humanas y que su piel tenía una textura que recordaba a la seda. Le dijo que entendía su tristeza, pero que estaba seguro de que sus padres habrían aprobado su elección. Sarah sonrió a través de sus lágrimas, diciéndole que esa era exactamente la clase de bondad que la había hecho elegirlo. Cuando se separaron esa noche, Jake se dio cuenta de que todos sus nervios y dudas habían desaparecido. Mañana se casaría con Sarah, y por primera vez desde que ella había aparecido en su vida, estaba completamente en paz con esa realidad. La mañana de la ceremonia matrimonial, Jake se despertó con una sensación de calma que lo sorprendió. Durante las últimas semanas había estado funcionando con adrenalina pura, navegando por situaciones que estaban tan fuera de su experiencia que había comenzado a sentir como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Pero ahora, mientras se preparaba para el día más importante de su vida, se sentía completamente presente y seguro de su decisión. El salón principal de la estación había sido transformado para la ocasión, combinando elementos decorativos tanto humanos como Baelix en una fusión que era sorprendentemente hermosa.
Flores terrestres habían sido entrelazadas con plantas Baelix que emitían una luz suave, creando un ambiente que parecía existir en la intersección entre dos mundos. Los asientos habían sido dispuestos en círculos concéntricos, según la tradición Baelix, pero con el altar tradicional humano colocado en el centro. Jake llevaba su uniforme de gala de la flota terrestre, pero Sarah había insistido en que agregara un brazalete ceremonial Baelix que había pertenecido a su padre. El brazalete estaba hecho del mismo material cambiante que había visto en su nave, y se ajustaba a su muñeca como si hubiera sido hecho específicamente para él. Cuando se lo puso, Jake sintió una conexión extraña pero reconfortante, como si estuviera siendo bienvenido oficialmente a una familia que nunca había conocido. Los invitados comenzaron a llegar temprano en la mañana. La familia de Jake había pasado los últimos días conociendo a Sarah y adaptándose a la idea de tener una nuera alienígena. Y Jake se sintió enormemente aliviado al ver que las interacciones parecían genuinamente cálidas, en lugar de simplemente educadas. Su hermana Patricia había desarrollado una amistad particular con Sarah, unidas por su amor compartido por la exploración y su impaciencia con la burocracia diplomática. Los representantes del gobierno humano incluían al admirado Wells, varios embajadores y un contingente de científicos que estaban documentando cada aspecto del evento. Jake había inicialmente resistido la idea de que su boda se convirtiera en un espectáculo científico, pero Sarah había señalado sabiamente que su unión inevitablemente se convertiría en un precedente para futuras relaciones interespecies, y que tenían la responsabilidad de asegurar que fuera documentada correctamente. La delegación Baelix participaba a través de conexión de video desde su mundo natal, pero su presencia se sentía inmediata y real gracias a la tecnología de proyección holográfica que Sarah había instalado especialmente para la ocasión. Jake pudo ver un salón lleno de Baelix vestidos con atuendos ceremoniales, sus pieles azuladas brillando con patrones de luz que indicaban su estado emocional. Según Sarah le había explicado, los patrones que veía sugerían aprobación y alegría, lo cual encontraba enormemente tranquilizador. La ceremonia comenzó con un ritual Baelix, donde Sarah presentó formalmente a Jake a su familia y clan. A pesar de la barrera de idioma, Jake pudo sentir la solemnidad y importancia del momento. Un anciano que Sarah había identificado como su abuelo materno habló durante varios minutos en Baelix, y aunque Jake no pudo entender las palabras, el tono era claramente de bendición y bienvenida. La parte humana de la ceremonia fue oficiada por el capellán de la estación, quien había trabajado con Sarah para incorporar elementos que respetaran ambas tradiciones religiosas y culturales. Los votos que Jake y Sarah habían escrito juntos combinaban promesas tradicionales humanas con compromisos específicos a la compatibilidad interespecie y el respeto cultural mutuo. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Sarah le presentó a Jake algo que lo dejó sin palabras. En lugar del anillo tradicional que habían discutido, le ofreció un brazalete compañero al que ya llevaba, pero este estaba grabado con símbolos que reconoció como representaciones de las constelaciones que habían estado observando juntos cada noche. Le explicó en voz baja que según la tradición Baelix, los compañeros llevaban marcas de identificación que contaban la historia de cómo se habían conocido y enamorado. Jake le ofreció a Sarah un anillo que había diseñado especialmente para ella, incorporando tanto metales terrestres como elementos que ella había traído de su mundo natal. El anillo cambiaba de color según la temperatura y la luz, de manera similar a la piel de Sarah, y estaba grabado con palabras en ambos idiomas que prometían amor, respeto y aventura compartida. La parte más emotiva de la ceremonia llegó cuando Sarah habló directamente a la familia de Jake, explicándoles en un español perfecto que entendía la magnitud de lo que le estaban confiando. Prometió honrar no solo a Jake, sino también a los valores y tradiciones que lo habían formado como persona. Sus palabras fueron tan sinceras y consideradas que Jake vio lágrimas en los ojos de su madre por primera vez desde la muerte de su hermano menor. Cuando el capellán los declaró marido y mujer, la celebración que siguió fue diferente a cualquier cosa que Jake hubiera experimentado. La música humana se mezcló con melodías Baelix que parecían vibrar a través de la estación misma. Y la comida combinó lo mejor de ambas culturas en platos que fueron tanto familiares como completamente nuevos. Durante la recepción, Jake se encontró rodeado de personas que querían conocer detalles sobre sus planes futuros,
Él y Sara habían decidido pasar los primeros meses de su matrimonio divididos entre la tierra y el mundo natal de Sara, aprendiendo a navegar por las realidades prácticas de sus culturas respectivas. Jake había sido asignado a una nueva posición, en la División de Relaciones Interespecie de la Flota Terrestre, mientras que Sara continuaría su trabajo diplomático con un enfoque especial en la integración cultural humano-Baelix. La noche culminó con una tradición Baelix, que Sara había explicado pero que Jake no había entendido completamente hasta que la experimentó. Todos los presentes formaron un círculo alrededor de la pareja recién casada y cantaron una melodía que supuestamente llevaba los buenos deseos de la comunidad directamente a los corazones de los nuevos esposos. Jake sintió una calidez extraña extendiéndose a través de su pecho mientras la canción continuaba, y cuando miró a Sara vio que sus ojos brillaban con una felicidad que parecía irradiar desde su núcleo mismo. Cuando finalmente se retiraron a los cuarteles que compartirían por el resto de su estancia en la estación, Jake se sintió abrumado por la realidad de lo que había ocurrido. En el espacio de unas pocas semanas, había pasado de ser un piloto soltero en una misión rutinaria a estar casado con una diplomática alienígena extraordinaria, que había reorganizado completamente su comprensión de lo que era posible en la vida. Sara se acercó a él mientras él procesaba los eventos del día, tomando su mano con la suya y entrelazando sus dedos de una manera que se sentía completamente natural, a pesar de las ligeras diferencias en la estructura de sus manos. Le dijo que sabía que los próximos meses serían desafiantes mientras aprendían a vivir como una pareja interespecie, pero que estaba más convencida que nunca de que había hecho la elección correcta. Jake la miró a los ojos, esos ojos del color del océano profundo que habían sido lo primero que había notado en ella, y se dio cuenta de que estaba completamente de acuerdo. Había comenzado este viaje como el protagonista involuntario de una situación imposible, pero ahora se sentía como el coautor de una historia que estaban escribiendo juntos. Una historia que tendría ramificaciones tanto para sus vidas personales como para el futuro de dos civilizaciones enteras. Mientras se preparaban para su primera noche como esposos casados, Jake reflexionó sobre las palabras que Sara había pronunciado el día que se conocieron. «Me elegiste. Termina lo que empezaste». Al principio, esas palabras le habían sonado como una demanda o incluso una amenaza. Ahora las entendía como lo que realmente habían sido desde el principio, una invitación a una aventura que sería más extraordinaria que cualquier cosa que hubiera imaginado posible.